Mm, mm. Mm. Queridos amigos, aquí estoy de regreso. Esperemos que en este segundo intento les pueda ayudar el resto de la información. Yo no sé hasta dónde nos quedamos. Vamos a ir a averiguar juntos hasta dónde nos quedamos en el otro video. Déjenme pasarme para este lado de acá. Y vamos a ir a averiguar juntos hasta dónde nos quedamos en el otro video, porque yo estoy a ciegas y yo no sé cómo saber en mi canal hasta qué información nos quedamos con ustedes. Así que permitan un segundo que esto se restablezca. Tuve que resetear desde el módem hasta la computadora y todo y volver a setear el OBS Studio. Lo hice en tiempo récord. Y vamos a volver a comenzar, queridos amigos, porque a veces uno propone, Dios dispone y viene el diablo y todo lo descompone. Que Dios lo ate. Vámonos entonces aquí a revisar mi canal y vamos a ver hasta dónde llegamos en el intento anterior. En directo. Aquí está el de hace rato y vamos a ver exactamente hasta dónde nos quedamos. Nomás dejen que pase ese anuncio que me permita saltarlo. Creo que vamos a tener algunos brinquitos en la transmisión. Déjenme ver hasta dónde llegamos nada más. Estábamos poniendo los testimonios del grupo de señales. Déjenme ver qué quedó y qué no quedó y hasta dónde se congeló la imagen. Digo supongo porque aquí dice muy bueno, se refiere al grupo y les felicito, ¿ok? Ahí tenemos ese testimonio. Permítanme un segundo, ahorita continuamos. Luego tenemos este otro testimonio. Efectivamente, creo que terminamos con los testimonios del grupo de señales. Edwin Arturo y Fernando Emanuel. Preguntándole si estábamos bien así o había algo que pudieran contribuir ellos en algún comentario para mejorar el grupo de señales. Entonces creo que quedamos bien con el tema de... Ahora vamos a ver si estamos corriendo correctamente aquí. Parece que sí. Vamos a adelantar aquí para que vayamos al minuto. Vamos a cerrar esto de aquí. Pasémonos para acá. Y vámonos al gráfico. Vamos a adelantar de una vez la información del gráfico de 4 horas. Queridos amigos, Bitcoin en gráfico de 4 horas marca una dirección alcista con una pendiente negativa. El MACD dice vamos para arriba con una dirección bien marcada alcista y el ADX dice que no hay fuerza, que tenemos 14.82 de fuerza, lo cual significa que está por debajo del punto 23. Pero con una dirección alcista y una pendiente negativa en el ADX también sabemos todos que se valida un rebote. El rebote que se había validado es este que nos llevó ayer desde la parte baja de este rango hasta este piquito de aquí que les voy a poner de 3 píxeles. Ahora hay una corrección para tocar a las medias. Este es el típico rompe y apoya en las medias para continuar subiendo. Y Bitcoin les está dando la oportunidad a las personas que no habían entrado al cruzar al punto de control del BRBP, les está dando la oportunidad de entrar para arriba, no para abajo. Bitcoin sigue alcista y hay una sola flecha aquí que te marca rumbo a los $24,000. Hay poquito volumen, pero el volumen va a aparecer cuando menos ustedes se lo esperen y de pronto se va a disparar el precio de Bitcoin para arriba. En caso de continuar con la caída como lo hizo aquí con esta mecha de la última vela, cuando mucho va a tocar al punto de control del perfil de volumen en el tiempo que está en 22.985. Digamos que Bitcoin puede seguir cayendo o intentar caer hasta 23,000 y luego se tiene que elevar para arriba, ¿ok? Entonces, en el gráfico de 4 nada que decir, tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y tenemos probabilidad mayor alcista, no bajista, ¿ok? Bien,
Vamos a poner aquí el chat por un segundo porque necesito yo señalar aquí a algunas personas y saludar unas 2 o 3. María Campanas, con razón estaba yo escuchando los testimonios del grupo de señales. Se salió la transmisión, pero qué bueno que ya estoy de nuevo con usted. Muchísimas gracias por andar por aquí y por seguir intentando esta transmisión conmigo. Bien, para el gráfico de 4 horas ya se acabó, queridos amigos. Bitcoin se queda alcista hasta los 24,000 por lo menos, 24,200 tal vez. Y esto es para las siguientes 48 horas. Este retroceso que lleva se puede mantener en lateral dentro de este rectangulito verde que sería tu zona de entradas alcista. Y si cae hasta el punto de control, te voy a extender ese rango de compras hasta esta zona de ahí. Para los que van en spot, están para comprar un poquito de Bitcoin y poderlo revender por allá arriba por los 24,000 y pico. Para los que están apalancaditos o quieren entrar apalancados, tienen que esperar un poquito más para ver si cae hasta el punto de control y ahí lo tomamos para arriba. ¿Listo? Gráfico de 4 horas, Bitcoin se queda todavía alcista para las siguientes 48 horas. Por si no les quedó claro en el gráfico diario, también tengo yo más inclinación para decirles que deberíamos ir hasta $25,500 porque el MACD desarrolló hacia el punto cero y no está cayendo el precio. Se le está acabando el tiempo. En este día de hoy se le va a acabar el tiempo por completo. A la vela de hoy le queda 1 hora con 12 minutos para cerrar y en la siguiente vela del día jueves vamos a terminar por tocar el punto cero del MACD y trazar o no un nuevo valle rojo invertido para un cambio de dirección y para validar un rebote entre mañana jueves y el día viernes. Estaríamos en rebote validado alcista rumbo a los 24 y a los $25,000. Entonces ahí se termina el gráfico de Bitcoin. Temporalidad diaria para 10 días por delante, temporalidad de 4 horas para unas 48 horas más adelante. Entonces vamos a terminar de darle seguimiento a lo que estábamos haciendo y déjenme ver dónde quedó la bolita por aquí. Déjenme ver dónde anda no sé dónde anda nada de lo que estoy buscando. Todo se desconfía. Luis Luna, ojalá que ahí en el privado me hayas puesto el anuncio del grupo de señales. También quiero decirles de mi grupo VIP, que cuesta $35 al mes y donde opero en vivo, de lunes a sábado, 3 o 4 veces a la semana, en vivo, compartiendo pantalla y operando en vivo para ir operando y sacando el sustento diario. Les vale mucho la pena, créanme que sí, y váyanse al grupo VIP también. ¿Ok? Vamos a ver entonces dónde puedo tomar yo el anuncio del grupo de señales. Aquí está. A partir del día 10 de febrero puedes unirte al grupo de señales Higareda 2.0, 80% de señales ganadoras en el último mes. Señales de scalping e intradía, señales para compra de monedas en spot y apalancados. Instrucciones claras y precisas para operar y gestionar señales, acompañamiento en los momentos claves del mercado, información para la gestión del capital, gestión de riesgo y toma de ganancias. Las señales se envían todos los días si el mercado lo permite. El grupo vale $50 y los quiero ahí. Si se comienzan a inscribir a partir del día 10, les regalo esos 5 días y ustedes van a estar pagando del 15 de febrero al día 15 de marzo. Créanme que es un grupo altamente productivo y les invito ahí. Déjenme guardar esta imagen. Vamos a ponerle aquí señales y que lo mande al escritorio para tenerla por ahí disponible. ¿Listo? Vámonos entonces, queridos amigos, a revisar unas monedas que creo que se están moviendo bien. Las voy a revisar por mi propia voluntad y por mi propio beneficio, por mi propia conveniencia incluso. Y déjenme ver dónde me las dejaron por aquí mis colaboradores para saber cuáles vamos a ir a revisar. A ver, Luis Luna no me las dejó, pero por aquí creo que las tenemos. Vamos a revisar entonces, creo que DOT es una de ellas, Guan creo que es la otra. Déjenme ver si por aquí me dijeron cuáles son. Aquí tenemos, se está moviendo bien NIAR, Matic y Atom. ¿Ok? Vamos a apuntarlas aquí. NIAR, Matic y Atom. ¿Para qué vamos a andar revisando monedas que a capricho de ustedes me van pidiendo si las que se están moviendo son, por ejemplo, estas que les estoy señalando en pantalla? Entonces solo déjenme ver dónde ando. Ando bien ahí.
solamente que debo limpiar un poquito ahí con el último mensaje que leí para que no nos esté dando lata ahí en pantalla. A ver si logro limpiar eso. Ahí está. Y ya nos podemos pasar para acá. Vámonos entonces a revisar a NIAR. No es que yo esté en complacencias criptográficas, es que ustedes me pueden pedir algunas, pero en vez de ir a revisar las que ustedes me estén pidiendo a capricho, lo que yo voy a hacer es revisar las que yo veo que se están moviendo duro y vamos a revisar a NIAR, a Matic y Atom y nos vamos a poner a operar. Y luego, mientras esperamos que el mercado haga algo para que nos dé o no ganancias, vamos revisando algunas de las que ustedes nos quieran y nos estén pidiendo. Así que criptocomplacencias sí hay, pero le vamos a cambiar un poquito la modalidad aquí. Vámonos aquí al Total 2 y dentro del Total 2 yo voy a meter aquí a NIAR USDT y vamos a ponerla aquí en el gráfico de BingX, plataforma que me está patrocinando el canal, a la cual le agradecemos mucho todo lo que hace por nosotros, las campañas y promociones que nos regala. Y bueno, pues aquí estamos en el gráfico de NIAR. Tiene dirección alcista, tiene pendiente positiva y el ADX acaba de atravesar de abajo hacia arriba al punto 23. Por lo tanto, tenemos un sube porque sube o un movimiento consolidado de recuperación alcista que viene de ser un rebote validado para convertirse en eso, un movimiento consolidado alcista. Tenemos muy buen volumen y hubo un cruce alcista de medias exponenciales bien validado y por lo tanto NIAR tiene para continuar subiendo. Para todos aquellos que piensan como yo, que este movimiento ya va muy arriba y que deberíamos esperar un retroceso para podernos meter, yo les digo que para el scalping de migajas podemos agarrarlo ahí donde va, con una pequeña cantidad de a 5X, y en caso de bajar hasta la media azul, le metemos más carne al asador y le metemos más dinero para arriba. Si cae hasta la media de 55, con más razón le vamos a meter un poco de dinero. Pero noten, queridos amigos, que NIAR ya está por encima del perfil de volumen con todos sus picos importantes de volumen y que a partir de ahí le cuesta menos trabajo continuar subiendo que caer. Si Bitcoin sigue en rango y estable o continúa subiendo, a NIAR lo vamos a ver en 48 horas por acá por los 3.2. Lo que yo estoy esperando que haga es una pequeña corrección para meterme para arriba y nos vamos aquí para conseguir en el gráfico de 4 horas un target probable de un 18% de ganancias. Entonces, NIAR está muy bueno, le ponemos 5 asteriscos a esta moneda y la podemos operar perfectamente bien. Vamos a ir aquí a nuestra gráfica de BingX y vamos a cobrar estos $36 que tenemos aquí en pantalla en SAND. Y vamos a cobrar estos $22 que tenemos aquí en pantalla en SAND, donde yo puse 2 posiciones a la baja, ¿ok? Yo a SAND lo estoy operando para abajo, no para arriba, porque habiendo hecho un análisis previo por la mañana para mí, me di cuenta que esto tenía más para caer que para subir y que las subidas anteriores ya habían dado lo que tenían que dar y que se le podía operar todavía a la baja. Acabamos de cobrar aquí, en vivo y en directo, 23.48 y 36.62 para ir acumulando para el sustento diario. Esto hace ya casi $60. Y así vamos acumulando durante el día las que acertamos y vamos descontando una que otra que perdemos. Nótese que por la mañana yo le cobré en long $78 todavía que dejé desde la noche, ¿ok? Bien, no tengo posiciones y como acabamos de revisar a NIAR y NIAR, NIAR, aquí lo vamos a escribir, NIAR. Para las siguientes 48 horas marca que puede seguir subiendo, pues yo lo voy a venir a operar en el gráfico de 1 hora y en el gráfico de 15 minutos. Motivo por el cual, aparte de tenerlo aquí revisado para ustedes en gráfico de 4, vamos a venir a revisarlo también en gráfico de 1 hora. Le vamos a poner aquí NIAR USDT y vamos a buscarlo en el libro de órdenes, por ejemplo, de BitGet. De esta manera voy mencionando a mis plataformas que me patrocinan y a la vez vamos esperando a que cargue el gráfico y vamos revisando distintas temporalidades. Oye, pero ¿no deberías de poner el gráfico del libro de órdenes de aquella plataforma donde precisamente lo piensas operar? Sí que sí. Y entonces, como aquí lo estoy poniendo en gráfico de 1 hora y lo estoy poniendo en el libro de órdenes de BitGet,
Entonces, si nos gusta el gráfico de una hora, vamos a ir a colocar una posición precisamente en la plataforma de BitGet, ¿ok? Hay buen volumen, hay dirección por momentos alcista y por momentos cambia a bajista, pero tenemos una fuerza alcista de 54 casi completos para continuar subiendo. Toda vez que NIAR baja a tocar a la media azul, como lo hizo aquí, es para continuar subiendo. Por lo tanto, en todo retroceso a la media azul, es para montarnos para arriba. Tenemos buen volumen, tenemos dirección y el precio acompaña, tenemos fuerza de 53.97 en el ADX para continuar subiendo y el precio flota encima de ambas medias. Como ambas medias tienen la pendiente positiva y el precio está encima de las dos, tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y tenemos probabilidad mayor alcista porque el precio está muy arriba del perfil de volumen y su punto de control. Por lo tanto, a NIAR se le opera en este momento para arriba. Vamos a venir aquí al gráfico de, por cierto, que aquí yo tengo unas posiciones colocadas y también me van a ver cobrando para el copy, no en spot. Yo no sé por qué se pone aquí spot, yo quiero el de futuros. Y me van a ver aquí todos los futuros, aquí apareció. Oye, vamos a cobrar esta, vamos a no dejarla viva y vamos a cobrar esta que es de SAND. Acabamos de ser testigos de que volvimos a cobrar una posición de migajas de $29, pero en esta otra plataforma. Vámonos de este lado, ahí sonó la campana de que cobramos ganancias y vamos a poner aquí en vez de SAN, vamos a ir a poner aquí a NIAR USDT. Ya quisiera yo ver cuáles de los youtubers que ustedes tienen por ahí bajo la manga y que les encanta a ustedes ir a regalarles ahí los super chats y los super thank yous y los super stickers y que les encanta estar cotorreando y vacilando y sacando absolutamente cero patatero de ganancias, ya los quisiera yo ver operando en vivo. Últimamente hay un par por ahí que ya se atreven a poner sus posiciones en vivo, copiones, porque yo fui el que comenzó a decir que ustedes me tienen que ver ganar y perder en vivo también, porque este negocio es un negocio de ganar y de perder. En esta ocasión nos está tocando ganar, casi siempre nos toca ganar, y bueno, pues ya quisiera yo ver a quién van a ir a seguir en YouTube, si alguien que se pone a operar en vivo o alguien que nada más les platica cuando gana y que se está burlando de ustedes toda la vida. O quien sea, no me importa quién, pero hay gente que solo presume cuando gana y que nunca viene a poner aquí cuando está perdiendo. Yo voy a ser transparente y cuando pierda ustedes van a ver cómo las comadrejas me despelucan, ¿ok? Bien. NIAR, entonces en BitGet le vamos a poner una pequeña posición alcista. Nos vamos a ir aquí a revisar que esté en aislado, que esté a 5X, nos vamos al botón de Market y le vamos a poner aquí $2,000 ya apalancado a 5X, de tal manera que lo que yo estoy arriesgando realmente son 400 y toman 5 para retenerlos, para de ahí cobrar las comisiones. Me voy a meter de una vez, aunque lo lógico sería esperar a que cierre esta vela, esperar 2 o 3 minutos de la siguiente vela y entonces nos meteríamos para arriba. Pero en esta ocasión, y habiendo terminado el análisis del gráfico de 4 horas y del gráfico de 1 hora, yo estoy convencido que me puedo meter todavía para arriba y que si baja más, le metemos más dinero con otra posición que sea la posición secundaria y que acompañe a la posición primaria. De tal manera que si consigues una mejor entrada, le cobras primero a esa y luego le cobras a la otra. Aquí pueden ver que entré con un spread a favor y que desde el principio comenzamos a ganar. Le jalo aquí el stop, que en BitGet es facilísimo de colocar, y lo voy a poner por debajo de la media de 55, pero estamos operando en marco temporal de 15 minutos. Y vamos a ir a ponerle un target por aquí arribita, de scalping de migajas, o sea que no es muy ambicioso. Esto nos daría como unos 50 o 60 dólares cuando mucho, y esta estrategia, amigos queridos, no es para hacerse ricos de la noche a la mañana, es para ir sacando el sustento diario y poder vivir del trading. Habiendo colocado esa posición, ya podemos venir aquí a terminar el análisis del gráfico de 1 hora y ver que tiene para continuar subiendo, que después debería ser una corrección y luego tendría que continuar para arriba. El stop, queridos amigos, por debajo de la media azul y creo que lo colocamos perfectamente para el gráfico de 1 hora. No debería uno ponerse a operar ninguna moneda cuando vas a hacer scalping si no vienes primero y revisas también el gráfico de 15 minutos. Por lo tanto, vamos a cambiarle aquí la temporalidad. Vamos a procurar limpiar la gráfica y vamos a venir aquí a poner precisamente a NIAR USDT.
Un scalper que va a hacer scalping de migajas, queridos amigos, tiene que revisar la moneda aquella que le está llamando la atención, tiene que revisarla primero en marco temporalidad 4 horas, con el fin de que sepa lo que podría ocurrir en proyección a 24, 36 y 48 horas más adelante. Esto ya le permitiría colocar alguna posición en intradía, que le lleve cuando mucho 48 horas ganar o perder. Recuerden eso, ganar o perder. ¿Qué perdería? Perdería su stop. ¿Qué ganaría? Los targets que pueda ir aguantando y que pueda ir cobrando parcial o totalmente. ¿Ok? Y luego de revisar el gráfico de 4, debería venir a revisar el gráfico de 1 hora para poder saber lo que hay en proyección, qué se ve venir en el horizonte para esa moneda, pero a 5 horas más adelante en el tiempo o máximo 7 horas más adelante en el tiempo. Y entonces ya puede poner alguna de sus posiciones de scalping donde va buscando ganancias en 5 horas o perder el stop en 5 horas. Y luego debe revisar el de 15 minutos porque el verdadero scalping, el que tiene adrenalina, el que es emocionante y el que nos da de comer, es el scalping de migajas que yo enseño en la comunidad VIP por solo $35 de cuota al mes, lo cual hace 1.20 centavos por día. $1.20 por día para que me tengan 3 o 4 veces a la semana enseñándoles en vivo. Queridos amigos, no existe un grupo tan barato como el mío, ni de alto rendimiento como el mío. Punto y se acabó. El que no aprende y no triunfa y no gana es porque hace todo con las patas y lo hace todo al revés y no nos hace caso en nada. Y no aleja de él la codicia y no aleja de él el miedo. Cuando operas con codicia, cuando operas con miedo, siempre vas a terminar perdiendo y perdiendo. ¿Y saben qué otra cosa no saben hacer muchos del grupo de la comunidad de Paga VIP? Que no saben parar de operar. Se les ha dicho infinidad de veces que cuando lleven 7 o 10 veces que han ganado, deben parar de operar y no paran de operar. Y entonces, como ya no estoy con ellos en vivo, porque mis sesiones duran de 1 a 2 horas con ellos, fíjense ustedes que trabajo hasta 2 horas a veces con ellos por $1.20 al día, más o menos. Y cuando ya no estoy con ellos, siguen operando. Y entonces es cuando pierden lo que habíamos ganado y pierden a veces más de lo que habíamos ganado. Y luego llega el fin de mes en que deben renovar y dicen que no les alcanza para renovar. Ay, papacitos, ay, mamacitas, ¿cómo es posible que no les alcanzaron 30 días para ganar $1.20 todos los días y poder renovar el grupo y seguir aprendiendo y creciendo juntos en grupo conmigo? Y algunos se permiten incluso deprimirse y dicen, es que miren, pues yo no tengo el humor ahorita. Oigan, no es que no tienes el humor, es que eres adulto y tú tienes que controlar tus emociones y tú eres quien dictamina si se deprime o no se deprime. ¿Saben qué pienso yo de las depresiones? Y me van a perdonar, pero he sido terapeuta 7 años consecutivos de temas de salud. ¿Saben cuál fue mi conclusión luego de atender pacientes durante 7 años? Algunos también de depresión crónica, algunos maniáticos, algunos de todo tipo, tuve de todo tipo. ¿Saben qué pienso al final? Que el que se deprime es porque le falta trabajo y obligaciones. No tienen obligaciones, no tienen trabajo, se permiten deprimirse y entonces entran en un cuadro ahí bien difícil, aunque hay algunas depresiones que son crónicas y que tienen que ver con sustancias, tienen que ver con hormonas, tienen que ver con algún desequilibrio de metabolismo o de hormonas o de enzimas o de lo que ustedes quieran, y eso es correcto, a esos yo no les critico nada, a esos hay que tratarlos y los debe ver un médico y punto, y párenle de contar, no cualquier terapeuta. Bien, entonces, queridos amigos, se atiende el gráfico de 15 minutos y una vez que ves que sí tienes posibilidades para seguirte metiendo para arriba, te empiezas a meter para arriba. Pero NIAR me está diciendo aquí en el gráfico de 15 que tiene una dirección bajista con una pendiente negativa que va en una especie de cae porque cae y que está tratando de completar su toque a la media azul para continuar subiendo, y que lo peor que me puede pasar es que se meta en una especie de rango como el que te estoy pintando en pantalla. ¿Ok? Entonces, amigos queridos, váyanse al grupo VIP, pórtense como personas adultas, aprendan y respeten la estrategia y ganen dinero como lo estamos ganando nosotros. Y váyanse al grupo de señales los que tienen menos tiempo y que no pueden estar conmigo por las mañanas después del video de YouTube y luego de desayunar. Y es cuando yo hago las sesiones para operar en vivo con la comunidad de paga. Si no tienen tiempo para eso, entonces el grupo de señales es el grupo de ustedes. ¿Listo? Bien.
¿Qué dice el gráfico de NIAR en temporalidad de 15 minutos? Dice claramente que hay que bajar hasta la media azul para encontrar apoyo y soporte ahí y de ahí continuar subiendo. Entonces vas a tu gráfico de 15 minutos donde seguramente estás perdiendo algo en este momento. Vamos perdiendo aquí $8.95 y le ponemos una posición secundaria, pero en este caso no en orden market, sino en orden limit, de tal manera que va a ser una orden de disparo o gatillo y le vas a decir que si baja 2.71 al tocar a la media azul de 10 periodos, que ahí le meta $2,000 apalancados a 5X, o sea, que lo que vas a arriesgar son 400 de la cartera y que los meta pero para arriba. La colocas y al rato que suene la campana de que la tomó, venimos a colocarle su stop y su target. Y de hecho, como va para arriba y como esta que pusimos es para arriba y la que ya tenemos puesta también es para arriba, entonces no pasa nada porque aquí en vez de aparecer una, van a aparecer dos posiciones y las dos posiciones van a estar protegidas de toda pérdida mayor, van a estar protegidas con el mismo stop y van a tener el mismo target. Pero ahora vas a tener dos rebanadas del mismo pastel corriendo en dirección alcista. Ahora bien, yo ya no le pongo otra ahí donde va porque estoy esperando que KC con Z, que KC, la que acabo de poner de trigger. ¿Ok? Bien, listo. Esa fue NIAR. Esto es lo que yo quiero hacer a partir de ahora. Vamos a estar revisando monedas que sí se estén moviendo. Las vamos a pre-revisar con mis colaboradores. Y cuando yo entre al canal de YouTube a llevarles la información de Bitcoin, la vamos a dar rápida. Se van los que ahí acaba de tomar ya la posición. Van a notar que ya tenemos dos corriendo aquí. Esta es la que acabamos de meter. Ya va corriendo para arriba. Y la otra tiene acumulando una pérdida de $23. Pero en esta entramos con un spread positivo y ya vamos ganando. Acá, en cambio, no tenemos posición todavía y vamos a venir a colocarle una aquí a precio de mercado. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, $500. Le vamos a marcar aquí 5X y le vamos a decir que vaya todavía para arriba. Aparece la posición y aquí donde dice Take Profit y Stop Loss, esto es en BingX, le ponemos aquí un Stop Loss, encendemos el botón, le ponemos por radio y le ponemos 13% y no le voy a poner un target. La voy a ir a cobrar a mano donde se me antoje. Y por si acaso, quiero que entiendan otra cosa que yo enseño en el grupo VIP. Y por si acaso sigue cayendo, yo le voy a abrir a la vez una de $500 a 5X, pero para abajo. En esta plataforma se puede operar en las dos direcciones con operaciones totalmente independientes, de tal manera que vamos a ver cuál nos va a dar la razón. Cerramos la que no nos esté dando la razón, la cerramos con una pérdida y la que sí nos dé la razón la conservamos abierta hasta ganar más que lo que perdimos en la posición anteriormente cerrada. Entonces esto es operar como la viejita de Las Vegas, apostándole a los negros y a los rojos, pero con una inteligencia un poquito mejor porque aquí vamos, por ejemplo aquí, yo cierro esta que va perdiendo 23 o 18, vamos a ver cuánto me quitaron 18 y me quedo con una que va en verde y vamos a ver si le podemos sacar mucho más que $18. Oye, pero te estás contradiciendo porque aquí estás yendo a la baja y realmente tu estudio dice que deberías ir al alza. Lo que pasa que en gráfico de 15 minutos tú puedes ir aquí a la baja y aquí puedes ir al alza. Tú aquí vas para arriba y tú aquí vas cobrando para abajo. O sea, aquí vamos operando de acuerdo a lo que el propio gráfico de 15 minutos está haciendo. Y NIAR, en gráfico de 15, nos está diciendo que acaba de perder el soporte de la media azul y que puede continuar cayendo para buscar a la media de 55. Si se le ocurre lograr eso o conseguir eso, va a bajar hasta esta zona antes de continuar subiendo. ¿Y cuál sería el problema entonces de seguirlo operando a la baja por un ratito más y después montarte para arriba? Lo único que pasa, queridos amigos, es que vas por acción del precio a la baja por una media hora y después te montas por acción del precio para arriba durante una hora o dos y no pierdes tiempo esperando a que caiga para poderla tomar para arriba, sino que la vas aprovechando de una vez a la baja. No siempre sale todo bien, hay días que incluso sacamos el día con alguna pérdida, pero normalmente sacamos el sustento diario. Vamos a revisar entonces a Matic USDT y vamos a revisarlo aquí en el libro de órdenes de BingX. Y Matic, que también se está moviendo, dice que vino a hacer una aproximación a la media y la completó por aquí
para continuar subiendo y que va en este movimiento alcista que alcanzó a tocar los 1.33. Por supuesto, yo les voy a cambiar esta flecha por un caminito que dice que debería retroceder a la media azul antes de continuar subiendo. Y por supuesto, nuestras entradas alcistas van a estar allí, en el toque a la media azul. ¿Cómo operaría yo a Matic en este momento? En este momento no lo operaría, o me espero a que cierre esta vela de 4 horas, que le quedan 48 minutos, y si la siguiente vela es roja para tocar a la media azul, yo no opero todavía, o la opero para abajo, pero en temporalidad de 15 minutos. Y luego me monto para arriba porque esto tiene para continuar subiendo. Tiene puntos fuertes, tiene probabilidad mayor alcista, tiene dirección alcista y el precio va acompañando. Hay volumen y el ADX acaba de atravesar de abajo hacia arriba al punto 23 y por lo tanto esto tiene para continuar subiendo. Todo retroceso a la media azul es para montarse para arriba. Si se le ocurre retroceder hasta la media de 55, se la va a encontrar por esta zona que marqué en pantalla y también sería para continuar subiendo. Hay una sola flecha que dice que Matic tiene para continuar subiendo, no cayendo. Y lo único que están haciendo ustedes y yo es esperando el momento propicio para meterte para arriba en una posición intradía para 48 horas más adelante. En cambio, para el gráfico de marco temporal de 1 hora, Matic está de la siguiente manera. Vamos a ver dónde anda aquí BitGet. Por aquí anda BitGet. Va cayendo en una vela de 1 hora que le quedan 47 minutos de vida. Esta es una vela bastante decidida y es bajista. En marco temporal de 15 minutos, por supuesto que a Matic se le puede operar por una media hora a la baja todavía. Miren ustedes lo que voy a ir a hacer. Aquí tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae y Matic podría bajar a buscar a la media. Podría, es una probabilidad. Y si lo hace, esto de todas maneras es para continuar subiendo. Entonces, los que entraron aquí abajo ya cobraron total o parcial y se llevaron una ganancia del 8% en marco temporal de 1 hora, lo cual significa que fue un scalping que les llevó unas 6 a 7 horas y que ya cobraron el 8%. Ahora van a esperar pacientemente a que toque esta zona antes de meterse en intradía y para arriba. Esto les da mayor probabilidad para que ganen si esperan a que toque esta zona de entradas y se montan para arriba. Pero si gustan operarlo en scalping, habría que verlo inmediatamente en gráfico de 15 minutos. Entonces vamos a poner aquí a Matic, USDT, y nos vamos aquí al libro de órdenes de BitGet, que anda por aquí abajo, y vamos a ver aquí cómo pinta. Y pinta un cae porque cae, que va buscando un apoyo o soporte en alguna parte. Ahora vamos a ir a ver dónde podría encontrar dicho soporte, porque ahorita va en una especie de cae porque cae. Tiene dirección bajista, tiene pendiente negativa y tiene volumen suficiente para continuar cayendo. Aquí hay un pico de volumen del perfil en el tiempo, ahí, que te dice que por ahí se puede detener la caída. Entonces, y también está la media de 55 periodos. Entonces, viene buscando un toque a la media para rebotar de nuevo para arriba, porque esta moneda, inclusive en el gráfico de 15 minutos, hizo un cruce alcista de medias el día lunes 6 de febrero, hoy es miércoles 8, y a partir de ahí comenzó temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Viene a hacer otro toque a la media para continuar subiendo. Y por lo tanto, si lo quieres operar por media hora a la baja, en 15 minutos, todavía se puede, pero lo mejor sería esperar a que termine de caer y te montas alcista en Matic, en una posición que le puedes ir sacando el 2%, el 3%, el 4% y puedes trazar tus targets para donde te convenga. Yo a Matic, si lo fuera a operar en este momento, lo operaría para abajo y lo pondría yo aquí en pantalla y pondríamos aquí a Matic y le meteríamos, por supuesto hay que cobrar esta de $23, o acaso a ustedes les estorban en la bolsa $20, $21, ¿verdad que no? Bueno, entonces vamos a Matic y vamos a poner una pequeña posición de venta, le vamos a poner aquí $500 a 5X y nos vamos a montar para abajo. Oye, pero entraste, bueno, entonces hagamos lo que hicimos hace rato. ¿Recuerdan que hace rato nos quitaron 18
aquí y luego le gané 20, bueno, apenas salí a mano con las comisiones, pero lo importante no es eso, lo importante es que se acabó el movimiento, tú te mantuviste activo, tú supiste ya para dónde tirar con ella y aquí en este momento yo le puedo montar una para arriba, un poquito mayor que la anterior y le pongo a 5X para arriba. Coloco mi stop de esta o la cierro, dependiendo de cómo yo vea la situación. Le pongo aquí el stop por unos minutos, le pongo aquí un stop por unos minutos y al ratito tal vez yo tenga que cerrar este short y quedarme con el long, porque el rebote en la media parece que ya se está dando. Entonces vengo aquí, cierro con una pérdida de $13, pero aquí ya vamos ganando 8. 8 para 13 da 5. ¿Cuál es la pérdida? Ninguna. Y ahora te vas por acción del precio y ahora vas corriendo para arriba. Y esto cuadra con tu análisis de 1 hora y con tu análisis de 4 y también cuadra con tu análisis de 15 minutos. Por lo tanto, nos quedamos montados para arriba, no para abajo. Si van a operar a Matic, en este momento mismo se puede operar para arriba. Queridos amigos, espero que les guste esta nueva versión de los en vivos, porque creo que así es como los vamos a hacer. Y va a haber días en que nos va a despelucar en vivo la comadreja y quiero que entiendan que esto así es, ¿ok? Déjenme leerles en el chat a ver cómo va la situación. Tenemos en este momento 237 usuarios, ya se fueron como 60 o 70 que vinieron solamente por la información de Bitcoin y según veo yo aquí están súper atrasados con los likes. Vamos a actualizar esto a ver si nos actualiza los likes. Parece ser Luis Luna, Nayeli Medina y Cristian Siscom del Ecuador, mis colaboradores de siempre, a quienes aprecio muchísimo, que no estamos consiguiendo para nada los likes que nos hubieran gustado, ¿ok? Entonces vamos a las complacencias cripto y mientras hace algo el precio para darnos algo en las posiciones que tenemos puestas, vamos a leerles por aquí. Aquí hay una persona que me está pidiendo A, B, R, A. Es para criptotiburón, BRA. Acá hay otra persona que es Nayeli Medina y también Marilu Calderón que están pidiendo a BNB. Voy a revisar 2 o 3 o 4 y nos vamos, porque lo que importa es operar. Por aquí anda Silvana Soledad que pide a DYDX. Con esas 3 tengo para divertirme un rato. Las vamos a revisar solamente en marco temporalidad de 4 horas y ustedes revísenla en marco temporal de 1 hora y de 15 minutos si se piensan meter ahí. Por lo pronto saludamos a Juna que dice, profe, soy Alex Negrete, la verdad está mucho mejor esta modalidad, se aprende muchísimo más. Abdalá Cefair es del grupo VIP, nos saluda por aquí, muchas gracias, merecido like. María Campanas dice, sí, profe, me gusta esta versión. Gabriel Millán dice, crude oil, quieren que revise el petróleo. Yo normalmente eso no lo reviso, pero más adelante, un par de días, vamos a empezar a revisar los índices y las materias primas si ustedes gustan también. Luis Luna dice, el tema de los likes es porque muchos se perdieron en el video anterior y algunos ni siquiera se han dado cuenta de que está usted en vivo nuevamente. Mándales un aviso en los grupos de Telegram para que cuando menos las personas que están en Telegram sepan que ya ando por aquí, ¿ok? Emanuel dice que por qué no reviso el oro. Yo no sé si se están poniendo aquí si se están poniendo. Ok, y aquí tenemos a José que dice que si puedo revisar a FED. Mira, ya te apunté 4 y ya revisé muy a fondo las otras 2 y todavía me falta revisar a Atom. Entonces, dentro de las complacencias, voy a ir a revisar a Atom exhaustivamente y luego voy a hacer las complacencias que me están pidiendo ahí. Vamos a revisar a Atom aquí en el libro de órdenes de BingX y en donde tuve la revisión de Matic, ¿ok? Vámonos aquí y vamos a poner aquí a Atom USDT. Vamos a ver cómo va Atom. Y Atom va de la siguiente manera, con dirección alcista y con pendiente positiva. Acaba de conseguir la pendiente positiva, por lo tanto el rebote validado desde la media ya no es un rebote, ya es un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y probablemente en este toque a la media para seguir subiendo, haga un primer retroceso a la media azul antes de continuar subiendo. Nos quedamos con esto a este pico de volumen y para arriba. Entrada alcista para Atom en el toque a la zona de los 14.94. Se escucha todo, acá. 14.94 y 14.81, ¿ok? ¿Listo?
Esperemos retroceso a esa zona y nos montamos ¿para dónde? ¿Para abajo? No, para arriba, queridos amigos, porque está alcista, la miren por donde la miren. ¿Y qué está haciendo Bitcoin mientras tanto en gráfico de una hora? Cayendo a buscar la parte baja de un rango que tiene por la parte alta el punto de control de los 23,400 y por la parte baja los mínimos alcanzados en la caída anterior. Este es marco temporal de una hora, lo cual significa que es toque a la parte baja para rebotar de nuevo para arriba. En el gráfico de una hora es a 5 a 7 horas por delante. Bitcoin todavía puede caer por un par de horas más y luego va a rebotar de nuevo para arriba, porque va a haber cambio de dirección con pendiente negativa y rebote validado. Entonces vamos a revisar a Atom a fondo. Bueno, los que quieran operar a Atom, revísenlo en gráfico de una hora y revísenlo en gráfico de 15 minutos. Pero para 24, 36 y 48 horas más adelante, esperen una bajadita a los 14.94 y 14.81 y entramos para arriba, no para abajo. Y si cae más abajo a buscar a la media de 55, la entrada, queridos amigos y amigas, también es para arriba. ¿Ok? Listo. Vamos a revisar a BRA. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet. Y miren qué mechazos da BRA. Si ustedes son cazadores de este tipo de monedas, que dan esos zambombazos para liquidar a los shorts y que luego dan unos zambombazos para liquidar a los longs, pues esta moneda es para ustedes. Cazadores de longs, cazadores de shorts, aquí está la moneda correcta. BRA está diciendo en gráfico de 4 que está alcista, con dirección y con fuerza de 61.61 en la D. Nada menos que una fuerza alcista de 61.61. Todo toque a la media azul, amigos queridos, es para arriba. Ya dije, ya acabé, no hay más que decir. Si le quieren sacar un dinero a esta moneda, a 48 horas más adelante, y su entrada la hacen más o menos por ahí donde la estoy poniendo, le pueden sacar hasta un 50% en 48 horas. Está buena esta moneda que se llama BRA, ¿ok? Y se queda alcista. Se escucha todo, susurren, queridas amigas, por favor, susurren, porque se oye todo aquí. BNB, vámonos a BNB. BNB para Nayeli Medina y otros. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BingX. Vamos a ver qué pinta aquí. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado, poco volumen. Debe retroceder hasta la media de 55 antes de continuar subiendo. Lo cual quiere decir que dentro de unas horas van a poder comprar ustedes a BNB por los $323 aproximadamente. Y está metida en un rango lateral con la media por abajo y los máximos alcanzados en los intentos anteriores por la parte alta. Sus entradas para BNB por esta zona de aquí. Se los dejo más o menos por 327 y hasta 322 para montarse en BNB para arriba, no para abajo. ¿Cómo vamos mientras tanto en lo que tenemos puesto? Aquí vamos a cobrar $18 que nos hacen falta para la comida y vamos a revisar aquí cómo vamos. Aquí todavía no estamos ganando en NIAR, estamos al contrario perdiendo en ambas. Y creo que en la subcuenta de BitGet no tengo nada y habría que iniciar sesión porque reseteé la computadora y todavía no me doy de alta en la otra cuenta de BitGet. Bien, Matic, queridos amigos, sigue para arriba. Yo le voy a montar otra pequeña posición aquí de $500 a 5X todavía para arriba. Y le vamos a poner, como siempre, aquí un stop del 13% por ratio y la vamos a dejar correr. Listo. Y vámonos entonces a acabar lo que estábamos viendo de BNB. Así como la ven en pantalla, una imagen dice más que 1000 palabras. Vámonos a revisar entonces a DY, DXUSDT y la vamos a revisar en el libro de órdenes de BingX. Y vamos a ver qué pinta. Y pinta toques a la media para continuar subiendo. Te está dando entrada en este momento para meterte para arriba. Si Bitcoin ya no cae, DYDX va a continuar subiendo. Dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Sí, pero sin volumen. Por lo tanto, no va a caer más allá de la media. Y con paciencia va a despegar para arriba. Nos falta volumen, pero eso va a despegar pronto. Recuerden que el volumen no se puede predecir, no se puede pronosticar, no se puede adivinar y tampoco se puede proyectar. Así que aparece cuando se le da la gana, porque depende del capricho de la gente que tiene dinero
cuándo piensa comprar y cuándo no piensa comprar, cuándo piensa vender y cuándo no piensa vender. Cuando no piensan vender o comprar no hay volumen y cuando están pensando en comprar y vender, súbitamente aparece el volumen. FED está con dirección bajista y pendiente negativa en un cae porque cae, buscando a la media de 55 para continuar subiendo. ¿Ok? Así que o la operan para abajo durante una hora o dos en este movimiento que les voy a trazar a continuación con una flecha roja, o se esperan tranquilamente a que toque a la media y ahí, queridos amigos, su entrada alcista para FED. Listo, queridos amigos, espero que les haya gustado y les haya gustado mucho. Les dejo aquí otra vez la información del grupo de señales y les dejo la información del grupo VIP. Déjenme buscarlo por acá. A ver dónde tenemos la información del grupo VIP. No es ahí, debe ser en admins, debe ser por aquí. ¿Dónde está la información del grupo el grupo VIP? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? No lo encuentro, no voy a perder más tiempo, me voy a ir despidiendo, queridos amigos. Un placer haber estado con ustedes aquí en esta mañana para llevarles en 2 videos diferentes la información del gráfico de Bitcoin y de algunas criptomonedas. Saludamos a Jacob Ulises, le mandamos un abrazo. Revisa tú a Litecoin, yo te le puedo echar una mirada rápida antes de despedirme, pero, pues ya es mucho tiempo y creo que el video, aunque esté partido en 2 pedazos, creo que ya fue mucho para este día. A ver, como lo queremos mucho a Jacob, le vamos a poner aquí LTC USDT y le vamos a regalar un pilón. Ok, al Litecoin se le opera para abajo por un par de horas más. Está en una aproximación en gráfico de 1 hora y de 15 minutos se le opera para abajo por un par de horas. Y después tienes que esperar entrada alcista en el toque a la media. Recuerden que Litecoin está en su pre-halving y que va a continuar subiendo. Así que espérate y lo agarras por la zona de los 98 y 96 y te montas para arriba. No tiene volumen, así que va a caer lentamente o en cualquier momento se te regresa para arriba. Por eso es más peligroso operar para abajo en este momento y es mejor que esperes pacientemente al toque a la media antes de montarte alcista, no a la baja. Bueno, me despido, queridos amigos. Un abrazo, un placer haber estado aquí. Muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre de todas las cosas, muchísima salud. Porque sin salud, ¿para qué sirve la riqueza? ¿Para qué sirve la fortuna? Muchas bendiciones y mucha salud. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, y hasta la próxima.